Buenos días para todos. Les damos una cordial bienvenida a este espacio de Academia Live. El día de hoy veremos cómo descubrir, optimizar material con Inventor Nesting. Eh, Les recordamos tener presente que tener sus micrófonos en modo mute. Todas las preguntas las pueden ir registrando en el chat, las cuales trataremos al final de la intervención de nuestro invitado el día de hoy, el cual presento a continuación. Él es Cristian Peña, él es consultor de PLM en IAC y es instructor certificado por Autodesk. Tiene amplia experiencia en procesos de manufactura y en el desarrollo y ejecución de entrenamientos. Entonces le damos una cordial bienvenida a Cristian. Muchas gracias, Juliet. Eh, Muy buenos días a todos. Como ya me presentó mi compañera, mi nombre es Cristian Peña. Soy la persona que en este momento estoy encargado sí, de la consultoría BIM desde la parte técnica. El día de hoy les hablaremos acerca de la herramienta llamada Nesting Utility, la cual está integrada sobre Inventor. Entonces, Juliet, ¿me confirmas, porfa, si se está viendo mi pantalla? Está cargando. Listo, ya se visualiza. Listo, perfecto. Entonces, vamos acá a empezar con una pequeña presentación. Vamos primero a revisar un tema más general, ¿sí? Y luego vamos a la parte práctica, que me, que me gusta más la parte práctica realmente. Entonces la presentación va a ser muy corta. El primer punto a revisar es qué es nesting como tal, ¿cierto? ¿Qué es Inventor Nesting? Entonces, como muchos saben, esta herramienta está integrada, ¿sí? Es una herramienta que viene integrada a Inventor y la cual está incluida sobre los productos llamados Product Design Collection, ¿sí? En este caso la PDC, y viene junto con otro software, ¿sí? En este caso viene con el Inventor Professional, el cual es la base de esta utilidad, ya que Nesting como tal es una utilidad, la cual está dentro de Inventor, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite eso? Como yo tengo un nesting dentro de Inventor, me permite hacer un flujo muy amigable. ¿A qué me refiero con eso? De que yo no me tengo que mover de la misma herramienta para poder trabajar. Entonces, de esta forma va a ser un flujo continuo, eh, nunca va a ser un cambio de software, sino que va a trabajar sobre la misma interfaz. Y si yo ya llevo mucho tiempo manejando Inventor, me va a ser mucho más fácil. Porque como saben, Inventor siempre tiene un flujo y es que yo empiezo desde la izquierda hacia la derecha con las herramientas. Y de esta forma siempre voy a tener todo paso por paso. Entonces, y en Nesting no es la excepción. Entonces, listo. Luego, ¿qué sigue? ¿Para qué sirve, para qué sirve Nesting? Entonces, en sí la presentación es acerca de la optimización de material. Y eso es lo que me va a hacer Nesting una herramienta muy poderosa en el momento de trabajar eh, dentro de la herramienta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque Nesting me permite generar el anidamiento de láminas. Entonces, ¿a qué se refiere con el anidamiento? Como saben, en muchas partes, en muchos entornos, se manejan temas de troquelados o temas de optimización de material. Entonces, cuando yo necesito organizar una lámina, tengo una lámina de X medidas, ¿sí? Necesito hacer muchos cortes dentro de esta lámina, pero ¿qué es lo que pasa? Siempre voy a hacer, en caso de que tenga que hacer los cortes o las medidas manualmente, se va a perder mucho material. Entonces, qué ventaja me da esto o qué ayuda, ¿cierto? ¿Qué ayuda me va a dar Nesting? Y es que me va a hacer todo ese proceso automáticamente.
De esta forma no se va a perder material y siempre se va a tratar de optimizar al máximo lo que se tiene. Esto permitiendo que los residuos sean el menor porcentaje posible. Entonces estos residuos que son van a ser pedazos de lámina, ¿sí? Van a ser los cortes sobrantes o los bordes, ¿sí? Entonces, además de esto, qué me permite hacer? Me permite controlar, me permite controlar la cantidad de objetos a anidar. Yo puedo controlar cuántos cortes de cada pieza quiero que haga. Entonces, hay dos formas. Acá ya entraría ya una parte que es más técnica, es de manejo, y es que yo puedo utilizar nesting de dos formas. Una, la puedo abrir directamente en el software y puedo insertar los componentes los cuales quiero anidar o los puedo agregar mediante un ensamble. Entonces, ¿a qué me refiero mediante un ensamble? Cuando se tiene un ensamble, voy a tener cuál cantidad de componentes, ¿cierto? Por lo regular tengo inserto una lámina y esta lámina va a llevar tres componentes. Los tres componentes son el mismo componente, ¿sí? En este caso el componente ya sería tres entidades, sería una entidad base y los tres adicionales. Además de eso le agregué otro componente que van a ser cuatro, va a ser el mismo componente, en este caso van a ser cuatro objetos, ¿sí? Acá lo estoy tomando desde una vista del Bill of Materials. Entonces tendría mi ensamble, tendría mi parte base y tendría dos componentes adicionales. En este caso la base siendo una y los componentes adicionales siendo una cantidad diferente a uno. Entonces, tendría esta forma. Lo controlo desde el ensamble o lo controlo desde nesting. ¿Cuál sería la diferencia? Que desde nesting me va a tomar un valor general, en este caso me va a tomar el valor del ensamble, o si inserto los componentes directamente a nesting, puedo controlar la cantidad unitaria de estos objetos. Entonces, por eso puedo controlar la cantidad de objetos a anidar, puedo controlar la cantidad de cortes que voy a hacer con esta pieza. Además de esto, ¿qué puedo hacer? Puedo controlar, puedo comparar, perdón, los estudios. ¿A qué me refiero con estudios? Más adelante vamos a ver en la herramienta cómo puedo ver, ¿sí? Cómo puedo hacer estos estudios de nesting, cómo puedo hacer estos anidamientos. Entonces, si yo tengo cierta cantidad de componentes con cierta lámina, con cierto tamaño de lámina, lo que puedo hacer es, primero, que puedo hacer configuraciones diferentes. ¿Y a qué me refiero a configuraciones diferentes? A que yo quiero que un componente quiera 90 quede a 0 grados, otro quede a 90, otro quede a 180, otro quede a 210, ¿cierto? Yo le puedo controlar también cuál va a ser el incremento, ¿sí? El incremento angular, y puedo controlar si va a tener unos ángulos fijos a los cuales yo puedo restringir o los cuales puedo parametrizar, ¿sí? Entonces, además de esto, también voy a tener el control del material. Si por ejemplo tengo en el material que va a ser un aluminio, va a ser un aluminio, va a ser un acero, entonces la lámina automáticamente me va a tomar el material. En caso tal de que yo vaya a hacer que tenga todos los materiales como genéricos, ¿sí? Que tenga todos los materiales de forma genérica, luego desde la herramienta, desde Nesting Utility puedo hacer este cambio. Cristian, Cristian, Eh, sí, no estamos viendo lo que estás presentando, solamente estamos viendo la diapositiva. así señor, en este momento solamente tenemos la diapositiva. Ya en un momento Ah, vamos a pasar hacia el software. ok, era que la explicación iba como relacionada a algo que creíamos que estabas haciendo en el Inventor. No te Discúlpame. preocupes, tranquilo. Listo. Entonces, los invito a hacer las preguntas en el chat. Más adelante vamos a estar respondiendo cada una de ellas, ¿sí? Entonces, ya, ya teniendo en cuenta esto, ¿sí? Ya como les dije en un momento vamos a mostrar en el software cómo se hace el manejo de la herramienta, ¿sí? Entonces, ya luego de tener estos estudios, aparte de que puedo ver cómo se va a ver el nesting, cómo se va a ver el anidamiento, puedo exportar un DXF o un modelo 3D. Entonces, por lo regular, como esto se pasa a una cortadora láser, ¿sí? Se pasa a una cortadora láser, se pasa a una máquina CNC.
yo puedo generar desde acá el DXF, el cual va a ser el archivo base el cual me lee estas máquinas, ¿sí? También tengo la opción de sacar un modelo 3D. ¿Y a qué me refiero con un modelo 3D? Puedo sacar un ensamble, puedo sacar una pieza multicuerpo para proceder a generar una ruta de corte. Entonces esta ruta de corte se puede generar, ¿cierto? Con otro software también que viene integrado sobre la Product Design Collection, el cual se llama Inventor CAM, que viene de la mano con HSM Ultimate, los cuales me permiten generar la ruta de cortes y me permiten seleccionar preprocesador o postprocesador de la máquina, la cual en su momento se tenga, ¿cierto? Entonces, ya para continuar, tendríamos cierto flujo. Primero, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener unas ideas de qué componentes necesito anidar y cómo puedo hacerlo. De ahí pasamos a los ajustes. ¿Qué es lo que necesito configurar e instalar? ¿Sí? Entonces venga acá para no adelantarnos. Entonces, ¿qué necesito anidar? Acá necesito seleccionar primero los componentes, necesito saber qué componentes voy a anidar. Por lo regular, el Inventor va a tener prioridad sobre los componentes de chapa metálica. ¿Por qué? Porque esos componentes, ¿cierto? Van a ir asociados siempre a una lámina. Entonces se va a tener como prioridad. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Como saben, la chapa metálica me genera algo que se llama el flat pattern o el desarrollo. Entonces, si tengo la lámina plegada, ¿sí? En este caso me la va a desarrollar y eso es lo que me va a hacer dentro del corte. Luego paso a la parte de los ajustes que necesito configurar o instalar. Entonces, primero, ¿cierto? Sería instalar el nesting. Sería el paso que se tendría que tomar para poder utilizar la herramienta primero que todo. Entonces la configuración va en el momento en que yo empiece a trabajar con el software. Entonces, ¿qué necesito configurar? En este caso no necesito configurar nada, solamente instalar y ya, abro Inventor y ya me va a aparecer la pestaña de Nesting. Entonces, luego, ya tengo las piezas, ya tengo el programa, ahora que necesito empaquetar. Entonces, ¿qué es empaquetar? Empaquetar es volver todas las piezas que voy a seleccionar dentro de una sola lámina. Entonces, como saben, una sola lámina va a tener uno o varios componentes. Entonces tengo la opción de seleccionar si quiero que una lámina me quede con un solo componente o voy a tener prioridad para tener otros componentes, ¿cierto? Sobre el mismo empaquetado. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo con Nesting? Es muy fácil. Nesting me permite seleccionar primero si se van a anidar ciertos componentes, si se van a tener varios y cuál va a ser la prioridad de estos. Y ya finalizar es el tema de la exportación. El tema de la exportación sería los DXF o el modelo 3D para generar las rutas de cortes. ¿Y de qué me sirve hacerlo? Va a ser mucho más fácil, ya que no tengo que hacerlo manual, sino que el software me lo va a sacar automáticamente. Entonces, ahora ¿cómo se usa? Vamos a hacerlo, ¿sí? Que es la parte importante y es la que más me gusta, la parte de la demostración. Entonces, listo. Ya teniendo el software acá, ya Inventor, perfecto. Entonces, ya teniendo Inventor, ¿sí? Esta es la ventana inicial, la ventana principal. Como pueden ver, hay una pestaña adicional que se llama Nesting. Entonces, vamos a ver dos entornos. Uno, el entorno de ensamble y dos, el entorno individual. Entonces, ¿a qué me refiero con el entorno de ensamble y el entorno individual? Si creo un ensamble, si creo un nuevo ensamble y yo le inserto estos componentes, en este caso yo ya tengo unos componentes definidos, voy a abrir esos tres componentes. Pueden ver que son tres láminas. Entonces, ¿qué tengo con estas láminas? En este caso la cantidad es 1, ¿sí? La cantidad es 1. Voy a guardar este ensamble. Listo. Entonces acá height, listo. Entonces voy a guardar este ensamble. Acá ya lo tengo. Este imperfecto.
voy a guardar el ensamble. En este caso va a ser nesting assembly. Entonces, ¿yo qué puedo hacer directamente de la función de ensamble? Desde el módulo, ¿cierto? Acá tengo el módulo ensamble. Cuando le doy clic derecho, puedo ver que me aparece abajo, donde me aparecía para crear un archivo de presentación, un archivo de dibujo, también me aparece Create Nest. Este Create Nest me permite irme directamente a la utilidad de Nesting Utility. Entonces le doy clic en Create Nest y me da la opción de seleccionar qué template voy a utilizar. Voy a utilizar un template en milímetros, perfecto. Acá tomar en cuenta, son archivos de chapa metálica, ¿cierto? Es un archivo de chapa metálica, que es un archivo CAD. También me va a tomar un archivo CAD. Eso sí, va a tener unas configuraciones diferentes. ¿Por qué? Porque yo desde los archivos CAD puedo seleccionar si voy a tomar una cara. Si yo tengo una pieza y quiero que cierta cara de esa pieza me genere un nesting, por decir un corte, ¿cierto? Lo puedo hacer y lo puedo hacer directamente desde la pieza. Entonces, en este caso, ¿qué va a tener? Tengo 3 láminas. Acá me aparece que el material es genérico y que el espesor de estas piezas es de 5 milímetros. De dar que sí, automáticamente me va a tomar los archivos. En este caso me va a tomar los archivos fuente desde el ensamble. ¿Sí? Le voy a dar OK. Como pueden ver, me va a generar los 3 entornos. Me va a generar las 3 láminas de los archivos fuente. Entonces, acá pueden ver, en el ensamble tengo los 3 archivos y en el nesting tengo mis 3 archivos. Entonces, aparte de eso, pueden ver que el archivo fuente es un ensamble. En la pestaña de arriba, por lo regular acá todo es sucesivo, voy a tener la pestaña en Nest Properties. Dentro de Nesting Properties, ¿sí? Acá en Nest Properties puedo ver la cantidad de la fuente. La cantidad de la fuente a que se refiere a que el ensamble solamente tiene un componente de cada uno. Y puedo ver, ¿cierto?, el nombre del componente. Entonces acá tengo el material. En este caso no hay ningún material configurado, solamente tengo el material genérico. Aparte de esto, en la parte final pueden ver que tengo unos check. En estos check puedo ver cuál es la rotación que va a tener el componente dentro de la lámina. Entonces, si yo quiero que estos componentes se me roten sobre todos los ángulos, está bien. ¿Por qué? Porque la idea es optimizar. Si yo quiero que estos componentes no se fijen sobre estos ángulos, le quito este bint y yo quiero que mi componente solamente rote entre 180 y en 200, perdón, que rote solamente entre 0 y en 180, ¿cierto? Entonces acá que estoy quitando que no va a rotar ni en 90 ni en 270. Con este bin lo que estoy haciendo es que lo estoy fijando todos o estoy personalizándolos, ¿sí? Además de esto puedo tener una desviación o un incremento dentro de estos componentes. En este momento me interesa que rote hacia todos los lados. Entonces, ¿que se puede modificar el espesor? Sí, lo puedo hacer. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Listo, ya tengo los componentes, pero no sé cómo utilizar la herramienta o no sé cuál es el paso a seguir. Algo muy importante y es el empaquetado que va a tener los componentes. Acá tengo una pestaña de Manage en la cual tengo una librería de materiales. Por defecto me va a tomar los materiales que tenga el componente. Acá me genera un material 1, ¿cierto? Un material general, en este caso no me interesa porque es el que me genera por defecto. Y tengo otro que es el material genérico. En este material genérico voy a tener primero el espesor general de las piezas. Como son archivos de Inventor, me va a tomar cuál va a ser el espesor. Acabo que al ser láminas van a tener un default, ¿sí? Un default de lámina, el cual en este caso es 5 milímetros. Si se lo deseo aumentar o modificar, lo puedo hacer desde acá. Además de esto tengo un material genérico. Pero ¿qué pasa? Ay, no, yo quiero que sea otro material. Lo puedo hacer. Desde acá voy a tener todos los materiales de Inventor, que es un aluminio. Puedo darle, el material va a ser un aluminio. Entonces ya acá estoy generando primero el material y cómo hacer el empaquetado de este. Entonces, acá también, dentro de esta pestaña, puedo ver lo siguiente. Tengo una pestaña de empaquetado en la cual me aparece
Estos empaquetados sería el tamaño de la lámina, ¿sí? Sería el tamaño de la lámina y cómo va a ser. En este caso me aparece que la lámina tiene esta longitud, ¿cierto? Tiene estas longitudes y que va a ser de forma rectangular. Además le puedo agregar un tema que es el precio, ¿sí? El costo de esto. En este nesting le habilito este check y es para que me tome el material por defecto, ¿sí? Entonces, acá ya le tengo también el material por defecto, perfecto. Y aparte de eso puedo tener separación de ítem. Algo que me preguntan mucho y es que por defecto de tener 4 milímetros, 5 milímetros, se lo puedo configurar. Entonces acá ya tengo los ajustes de orientación, lo que anteriormente se había hecho, por defecto están embebidos a la pieza. Entonces no quiero modificar más. Acabo de dejar mi material, tengo mi lámina que va a ser de 2900 por 2000. Le voy a dar OK. Entonces, ahora listo, pero todavía no se ha hecho nada en nesting. Es verdad, no se ha hecho nada en nesting. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el nesting. En la parte de arriba tenemos algo que se llama Nest Studio. Entonces, cuando yo le doy en crear un estudio de nesting, es para hacer el anidamiento. Entonces, ¿a qué se refiere con el anidamiento? Que ahora sí vamos a empezar a plegar cuántas partes voy a tener de los componentes. Al ser un ensamble, me va a tomar siempre los valores del ensamble. Por eso me aparece en cantidad, ¿cierto? En single value, acá voy a tener dentro de la pestaña de estudio primero el nombre, voy a tener comentarios, el comentario puede ser de acuerdo al estudio que se va a hacer o a los componentes y la cantidad de trabajo. Entonces, esa cantidad de trabajo se me separa en dos valores, single y value, single y multi, perdón. Entonces, single value, ¿qué es? Que yo solamente voy a tener un ensamble. Multivalue en este caso no me aplicaría. ¿Por qué? Porque como yo agregué un ensamble, me va a tomar el valor desde el ensamble. Si yo tuviera una pieza, si yo no tuviera las piezas desde el ensamble sino individuales, podría modificar desde acá la cantidad de piezas. Entonces, ahora tengo otra cosa. Tengo acá también el tamaño de la pila. En este caso, voy a tener solamente una pila. Voy a seguirme a la pestaña de Shapes, que son las formas. Entonces, ahora tengo, bueno, yo quiero que ciertos componentes me aparezcan y ciertos componentes no quiero que me aparezcan dentro de este estudio de lámina, de este estudio, ¿cierto? Entonces, desde acá los puedo seleccionar, puedo tenerlos todos o puedo tener solamente la cantidad que yo desee de componentes. La cantidad no, los componentes como tal, ¿cierto? Luego de esto tengo el empaquetado. Entonces, acá ya tengo dentro del Process Library, ya definí que va a ser un empaquetado, ya va a ser la lámina. Sí, en este caso va a ser de 2900 por 2000. Y en la parte de abajo puedo seleccionar que los materiales, que el uso del material, ¿cómo va a ser? Va a ser como está listado en las formas, ¿cierto? O también que me tome la mejor combinación o el mejor tamaño. Entonces esto ya haría de acuerdo a la configuración que se va a tener. Dentro de los parámetros globales puedo seleccionar cuál va a ser la posición inicial en la cual inicia los cortes. Acá que le definí que va a tener desde la parte superior izquierda. No, que desde la parte superior derecha. Igual acá tengo la previsualización de cómo se va a comenzar el corte de la lámina. ¿Sí? Además de eso tengo un tiempo mínimo y un tiempo máximo de correr ¿cierto? De correr el Nesting Studio. Además de esto, voy a tener un porcentaje estimado de efectividad. Entonces, yo quiero que sea el 100%, le pongo el 100%. Quiero que sea el 80%, le puedo poner el 80%. Además de esto, tengo la optimización de residuos. O sea, acá me aparece como remanentes. Y puedo tener que me minimice en todos los sentidos, tanto longitud como ancho. ¿Sí? Entonces, acá la configuración es muy sencilla inicialmente. Le voy a dar OK y me va a crear el estudio. En este caso, ¿cuántas partes son? Son 3 partes solamente. ¿Y cuántos componentes son de cada parte? Va a ser 1. Acá, como pueden ver, me generó solamente 1. Que si yo quiero modificar esto y quiero aumentarle la cantidad de partes, lo voy a hacer. No va a ser multivalue, quiero que sea single value y quiero que sean 3 ensambles. Le voy a dar OK y automáticamente el software me va a aumentar primero el número de partes que me va
¿cierto? Que me va a estimar, me va a dar la eficiencia y me va a dar el número de hojas. En este caso pueden ver que me organizo ya los componentes dentro de esta misma hoja. Luego me dicen, no, yo quiero hacer un estudio, pero yo quiero que la hoja no sea horizontal, sino que sea vertical. Perfecto, se puede hacer desde el Process Library. Está el empaquetado, acá tengo que es 2900, ¿cierto? Le va a generar una copia. Le va a generar una copia de este empaquetado. Bueno, la va a duplicar, ¿sí? Entonces acá está 2900, perfecto. Acá lo va a poner 2920 sobre 2000. En este caso va a cambiar, no va a cambiar de rectangular. El nombre se lo puedo cambiar, ¿cierto? Le voy a poner un rename a vertical. Y le voy a dar OK. Entonces, acá le puedo dar play. En este caso me va a tomar solamente el estudio, ¿sí? Yo no hice la modificación dentro del estudio, solamente cambié en las propiedades. Que quiero hacer otro estudio y quiero revisar cómo va a quedar vertical, lo puedo hacer. ¿Cómo? Muy fácil. Le doy crear nuevo estudio. Acá me aparece ya el estudio 2. Los componentes van a ser los mismos y la cantidad va a ser la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que acá yo quiero que sea vertical. Le dejo solamente el componente vertical, la configuración no la va a hacer ningún cambio y le voy a dar OK. De esta forma voy a tener ambas configuraciones, ¿sí? Tanto horizontal como vertical. Además de esto, ¿qué voy a tener? Voy a tener cuál va a ser la eficiencia de cada uno, el número de partes y el costo que va a tener. Entonces, acá ya lo tratamos desde la parte de ensamble. Si lo voy a hacer desde los componentes individuales, sería muy fácil. Acá voy a hacer algo, voy a irme al Home, voy a irme a Nesting y voy a abrir Nesting como si fuera un archivo común y corriente, ¿cierto? Como si fuera una plantilla. Entonces, ¿cómo puedo seleccionar los componentes? Muy fácil. Esto me permite agregar componentes .ipt o también que tengo un DXF. Puedo traerme el archivo DXF. ¿Cómo lo puedo hacer? Le doy en Source, ¿cierto? En archivos fuente. Perdón. Entonces le doy en archivos fuente. Y desde acá puedo seleccionar los componentes. Tengo el ensamble que utilicé anteriormente o tengo los archivos. Que tengo un DXF. Perfecto, me voy a traer los DXF. ¿Cuál es la diferencia? Los DXF pueden ser un poco más livianos, ¿sí? De igual forma me va a tomar los componentes, me va a tomar el entorno que haya o que tenga ese XF. Si lo tengo lleno de, por decir, de basura o de componentes, yo le puedo hacer un filtro, ¿sí? Con una configuración le puedo hacer el filtro para que solamente me tome los layers, porque esos DXF por lo regular vienen desde AutoCAD, ¿sí? Entonces van a tener layer y por decir este contorno está dentro de un layer, lo puedo traer. Como pueden ver son archivos 2D, pero acá ya me los trajo y me generó los entornos, me generó los contornos, perdón. Y ahora, ¿qué cambia? Si yo le doy acá en Create Nest, en este caso voy a revisar cómo tengo las propiedades. Acá tengo un empaquetado rectangular, perfecto, con las medidas por defecto, ¿sí? Si yo le quiero definir, no, yo le quiero definir las mismas medidas que tenía la otra lámina, lo puedo hacer 2920, en este caso milímetros, listo. Acá le di Enter, listo. De 2920 por 2000 milímetros, listo. Lo puedo hacer. Entonces acá ya le di las medidas, ¿cierto? Que tenía en la otra lámina. En este caso la plantilla está en pulgadas, por eso me quedó en pulgadas. Le voy a dar OK. Y cuando corre el estudio, vamos a ver una diferencia. ¿Cuál va a ser? Acá ya me aparece single value, pero me aparece también 3. Si lo doy en multivalue y lo doy en detalles, puedo ver que controlo la cantidad de objetos o de componentes que va a tener. Desde acá no, que quiero tener 2 y quiero tener 3. Perfecto. Acá puedo controlar la cantidad unitaria, ¿sí? Esa es la diferencia entre trabajar con ensambles o con piezas independientes. De resto, la función va a ser exactamente la misma. Va a tener el control y voy a tener mi estudio. Entonces acá tengo solamente 6 partes
y ya me generó 3 componentes, 2 componentes, un componente tal cual como lo definí en el estudio. Eso sí, me aparece acá que la efectividad va a ser menos, ¿sí? Ya sea porque esto varía con la cantidad de los componentes. Volviendo a este nesting, a este estudio que tengo acá, ¿qué puedo hacer? Listo. Yo voy a tener, cuando le doy clic derecho, tengo las propiedades, ¿sí? Puedo recalcular, pero aparte de eso puedo comparar. Entonces, si yo selecciono ambos estudios, un minuto acá, listo. Entonces, si selecciono ambos estudios y doy clic derecho, puedo comparar cuál es la efectividad y cuál es el costo de cada uno de ellos. Puedo revelar número de NES, ¿cierto? En este caso de hojas que se utilizaron, materiales, y además de eso, puedo ver la eficiencia de cada uno de ellos. Acá lo puedo comparar entre tiempos, se le puede definir unos tiempos reales para que me dé unos tiempos reales, ¿cierto? Entonces acá ya tengo también unas áreas restantes y tengo unos costos totales. Entonces, en sí la herramienta es muy poderosa porque me permite hacer todo eso de una forma rápida y fácil. Entonces, ya luego, ya como tengo los componentes, ya que necesito hacer, necesito hacer una exportación, necesito exportar estos componentes hacia un DXF. Es muy fácil. Acá puedo ver que le doy Nest y le puedo dar en Export. Por acá está. Listo. Acá un segundito. Height. Listo ya. Entonces, desde acá, desde la parte de arriba, tengo el menú de exportar, ¿sí? Acá tengo ya mi Nest. Acá tengo mi estudio. Y dentro de la hoja puedo tener los ítems, ¿cierto? Acá me aparecen los ítems. En este caso, si necesito habilitar o deshabilitar, uno lo puede hacer desde acá, similar a cómo se maneja el software. Entonces, ahora ¿qué va a hacer? Como le está diciendo, vamos a hacer la exportación de la hoja hacia un formato diferente. Cuando selecciono la hoja, me habilita estas opciones. Desde acá tengo exportar, lo cual me permite sacar el DXF, o en caso de tener un TrueNest, ¿cierto? Puedo tener el punto .msi. Listo, que voy a exportar mi archivo, listo, voy a exportar la hoja 3, en este caso la hoja 3 y me aparece .dxf, lo voy a dar guardar. Entonces acá tengo una configuración por defecto, ¿cierto? Me va a traer una configuración por defecto, en caso de que yo le quiera aplicar otra o quiera crear una, lo puedo hacer. En este caso voy a aplicarla por defecto y le voy a dar OK. Y ya lo que me va a generar es que me va a generar una hoja, ¿sí? Me va a exportar esta hoja .dxf, ¿sí? Entonces, aparte de eso, ¿qué puedo hacer? Puedo generar el modelo 3D, que es la parte más relevante. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy en generar modelo 3D, me permite seleccionar ya sea un archivo ensamble, ¿sí? Me da la opción de generar el modelo 3D o que sea un multicuerpo. Me parece mejor un multicuerpo. ¿Por qué? Porque solamente es una pieza con todos los sólidos y además de eso puede incluir el stock. ¿El stock a qué me refiero? Va a ser el tamaño de la lámina, ¿cierto? En este caso ya tengo el tamaño de la lámina definido. Le voy a dar OK. Y como pueden ver, ya Inventor me genera mi modelo. Entonces, ¿cómo me genera ese modelo? Listo, son instrucciones. Pero acá tengo, aparte de que tengo el stock, tengo el tamaño de la lámina. Y ya que me va a permitir hacer esto, que me permite, ¿cuál es la ventaja de generar este modelo? Como les dije anteriormente, puedo generar las rutas. ¿Y a qué me refiero con las rutas? Listo. En la parte de arriba, yo tengo una pestaña que se llama CAM. Esta herramienta ya es el Inventor CAM, ¿sí? Entonces ya no estaría trabajando con nesting, lo cual es ¿cierto? El tema principal, sino que ya estoy trabajando, ya voy a trabajar con CAM. Entonces, voy a definirlo con un setup, va a ser ya algo más rápidamente, que es definir cuál va a ser el setup, el punto inicial, ¿sí? De la pieza. Ya acá no le tengo que definir un stop, voy a definir que va a ser un cortado, ¿sí? En este caso acá me aparece si es un turning, ya sea un fresado, un torneado
un cortado, si va a ser temas de manufactura aditiva. Entonces, acá ya tengo que va a ser un corte. Acá ya no lo voy a definir nada más. Voy a ignorar voy a ignorar acá las restricciones que me deja. Solamente necesito definir el setup. Voy a definir el punto inicial. Y ahora, al ser un perfil 2D, ¿sí?, voy a definir qué tipo de corte va a ser. Si va a ser un corte de agua, láser, plasma, va a decir que láser, que es lo más común, por decir en mi caso sería lo más común, ¿cierto? En la parte de abajo puedo controlar también las velocidades de la máquina para que se haya un tema más real. Como les estaba diciendo anteriormente, esto me trae unos valores por defecto. Además de esto, puedo seleccionar el contorno, ¿sí? ¿Y qué me da? Me deja, tengo un check que me dice, bueno, sobre esa misma cara van a ir muchos cortes. Perfecto, selecciono todos los loops, selecciono un corte y automáticamente me va a tomar el resto. Entonces es una forma muy rápida y muy fácil. Le voy a dar OK y me va a calcular ya la ruta de este corte. Entonces en este caso tengo una cortadora láser, no le definí nada adicional, solamente todo lo que tiene por defecto. Ahora, si yo le doy a esto simular, acá pueden ver que tengo la cortadora láser acá de una forma demostrativa, y si le doy play, me va a hacer la ruta de este corte, ¿cierto? ¿Y qué me permite o qué me facilita esta ruta? Que ya lo puedo tirar directamente a la máquina que tenga, ¿sí? En este caso una cortadora láser, perfecto. Si tengo la librería, yo puedo configurarle acá, ya sea la librería o las configuraciones de la máquina. Puedo sacarle el postprocesador. Acá puedo tener postprocesador. Por lo regular Inventor y Fusion tienen una librería muy extensa, en lo cual ya, ¿cierto? Ya acá en este caso no haría parte igual del live, pero ya se podría hacer el postprocesado, ¿sí? En este caso no tengo ninguna máquina configurada con cortadora láser, pero ya podría hacer todo el proceso. En este caso dice, tengo el ensamble, tengo los estudios, tengo los empaquetados, ¿cierto? En este caso los empaquetados que son, tengo la lámina con mis contornos a los que voy a cortar, ¿sí? Tengo la efectividad, tengo una opción de configuración y además de eso tengo la opción de sacar mi modelo 3D como un multicuerpo, ¿cierto? Y puedo generarle mis rutas. En sí es un flujo de trabajo, primero que todo, que es amigable y es muy fácil de seguir. Entonces, ya como tal esta sería la demostración. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto en el chat la voy a revisar y las estaré atendiendo. Entonces, pues espero que les haya gustado, la demostración. Quedamos muy atentos, ¿sí? Quedamos muy atentos a lo que necesiten. Los invitamos a que estén pendientes de nuestros próximos lives, los cuales pueden aportar de una forma muy positiva al aprendizaje, ¿sí? Además de esto, podemos ver cuáles van a ser, cuáles son las novedades que tienen los software de Autodesk, las cuales son muchas y muy beneficiosas en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque siempre van a estar en pro de aportar hacia el aprendizaje y hacia el manejo de la herramienta, ¿sí? Y además de eso, de ayudar a optimizar procesos. Listo. Entonces, listo. Ahora acá ya tenemos listo. Ok. Entonces, ahora en las preguntas. Acá tengo una pregunta de Luis. Y me dice, cuando la pieza es más grande que la lámina y se requiere más de una lámina, ¿cómo se hace? Listo. Entonces, cuando la pieza es más grande, la lámina no me la va a tomar. Primero que todo, no me la va a tomar. ¿Por qué? Porque se me va a salir de las dimensiones y me va a salir un mensaje de error, ¿sí? Entonces, por lo regular, ¿qué te recomendaría hacer? ¿Cuál sería lo ideal en este caso para poder separar el componente? Sería hacer dos sólidos, ¿cierto? Tener la pieza con dos sólidos
que sean publicados de forma diferente, ¿sí? Y ya generar la lámina, generar el nesting para las dos partes del componente, ¿sí? En caso de que sea un componente solamente, de que si o sí se necesita un componente, sería una lámina, pues, ¿sí? Aunque es normal que si de pronto el componente es mucho más grande y se tenga que unir, lo que te dije anteriormente decía el proceso que se tendría que hacer para poder hacer esa unión, ¿cierto? O por lo menos ese estudio de cómo se va a optimizar ese material. Entonces, listo. Acá me aparece, listo, ingeniero Daniel Co. Me dice, de acuerdo. Y adicional, si quiero meter piezas de otros proyectos o ensambles a esa misma lámina, ¿es posible? Sí, puedo añadir piezas que no estén sobre ese mismo ensamble o sobre ese mismo proyecto. Ah, no, que tengo varios componentes que voy a cortar, pero componentes de un proyecto, otros de otro, otros de otro, lo puedo hacer. Desde acá, desde los archivos fuente, puedo agregarle, ¿cierto? Puedo agregarle archivos de otros proyectos. Entonces, listo, acabo de agregar otro componente, listo. Lo voy en fuentes, acá tengo 3 archivos de XF. Voy a buscar otro archivo. Voy a tomar acá un archivo cualquiera. ¿Sí? Voy a tomar acá esta lámina de ejemplo. No, acá la voy a agregar como tal. No sé si es una lámina, ¿cierto? Acá, bueno, tiene una configuración diferente, pero responde la pregunta, ¿por qué? Porque es un proyecto diferente y es un componente totalmente diferente. Es un componente adicional al que tengo, ¿sí? Acá vamos a ver si me aparece, porque yo no sé si esa lámina, pues, la tenía. Ah, bueno, mira, sí, es una laminita muy chiquitica, pues, pero igual me la agregó, así sea de otro proyecto, ¿sí? Ah, que la quiere incluir dentro del nesting que tengo, claro que lo puedo hacer. En este caso sería muy poco demostrativo ya que es muy pequeña, ¿cierto? Si fuera un poco más grande, claro que la podría agregar y me la incluiría dentro del estudio. Si yo le en el estudio, en las propiedades, que las formas, me incluya también la lámina, mira que ya me aparece, lo puedo hacer. Acá me aparece Parle Play y en este caso pues me lo va a agregar. ¿Que va a ser muy pequeña? Sí, va a ser muy pequeña, pero me la va a cargar. Listo. Entonces, la otra pregunta me la hace José Cortés. ¿Qué pasa cuando tenemos un ensamble más grande donde tenemos láminas de diferentes espesores y materiales? Ejemplo, un silo, una tolva donde puede estar fabricando diferentes espesores y materiales al mismo tiempo. Cuando yo tengo varios materiales y varios espesores, en las fuentes, en los archivos fuente me va a separar por materiales y espesores. Eso se va reflejado dentro del Material Library. Acá me va a aparecer cuáles son los empaquetados. En este caso, mira que tengo dos materiales diferentes con dos espesores diferentes. Me los va a separar entre espesores y materiales. Y desde acá puedo controlar esto, ¿sí? Puedo controlar, ya luego en caso de que un material de uno de los componentes quiero que aparezca en la otra lámina con otro material, lo puedo hacer desde acá, cambiando cuál va a ser el material que voy a utilizar. Entonces, que se tiene una tolva y esa tolva se desarrolla y esa tolva son dos componentes, van a ser dos componentes, uno tiene un espesor de 5 milímetros, otro uno de 7 milímetros, me va a aparecer como láminas diferentes, una lámina de 5 milímetros, una lámina de 7 milímetros y me va a hacer dos estudios en láminas diferentes. Entonces, listo. Acá ya me pregunta otra vez, listo. Se puede modificar las entradas y salidas del corte láser en el caso de ejemplo. Eh, las entradas y salidas, bueno, que se refiere al punto de inicio y al punto final. Esta pregunta realmente no te la sabría responder en el momento, ¿sí? Porque lo hice con lo que tenía en lo hice con lo que tengo por defecto. Yo puedo controlar cuál va a ser el cero, ¿cierto? Posiblemente si selecciono una lámina diferente me va a tomar una entrada diferente. Y aparte de eso también me va a cambiar la salida. Pero no te puedo asegurar que va a ser este punto y este punto, no te lo podría asegurar en este momento. Entonces, acá Leonardo Herrera me pregunta, ¿se puede preconfigurar formatos estándar de lámina? Sí, yo puedo guardar plantillas. Yo puedo guardar plantillas de láminas. Por decir, quiero que dentro de estas láminas tenga una configuración y tenga unos tamaños. Tenga tamaños, espesores, materiales. Yo puedo configurar todo esto y lo puedo guardar como una plantilla de nesting. Si yo le doy acá en nuevo,
puedo ver que Nesting va a tener su propia plantilla. En este caso pues no tengo acá ninguna, pero sí vamos a ver por acá. Yo estoy seguro que hay unas plantillas. Bueno, acá no la tengo configurada, pero Nesting tiene su propia pestaña de plantillas y sí lo puedo hacer. Puedo configurar mi propia plantilla de Nesting. Listo. Y la otra pregunta es, Nesting me puede decir, acorde a la cantidad de piezas, cuántas láminas voy a necesitar. Sí, por lo regular, cuando se excede el número de piezas, cuando se excede el número de piezas que caben dentro de la lámina, me va a cargar el número de hojas de láminas que va a necesitar. Eso me lo muestra. Luego, otra pregunta. Matías Sarmiento. Buen día. ¿Puedo hacer nesting con perfiles como ángulos? Si estos perfiles como ángulos se refiere a archivos, por decir, de Content Center, eso necesitan un desarrollo, porque esto solamente me va a mostrar las láminas. Si tengo el ángulo como tal plegado, ¿cierto? No me lo va a mostrar. Si tengo el ángulo desarrollado como una lámina, sí lo puedo hacer y me va a hacer el nesting con lo que tenga el desarrollo. ¿Sí? Listo. Entonces, no sé si tengan otra pregunta en el momento. Si tengan otra pregunta, si no, para dar por finalizado el live. Listo, por acá me pregunta Luis, ¿cómo se configura la tabla de costos? La tabla de costos, ¿sí? En este caso no te puedo responder. ¿Por qué? Porque estos costos, toda esta tabla de costos la trae por defecto, me la trae en este caso integrada, ¿sí? Me la trae integrada la herramienta. Entonces, no he explorado hasta el tema de la configuración de que voy a tener costos individuales o algo. Posiblemente lo pueda hacer desde la configuración del reporte, ¿cierto? Eso tiene unos templates y desde acá posiblemente pueda hacer esta configuración, ¿sí? Puedo hacer esta configuración de una tabla de costos. En este momento me va a dar algo muy general, me va a dar algo muy general, pero ya algo tan específico no te sabría decir. Lamento no darte pues como una respuesta más concisa, pero hasta acá llegaría pues como el alcance que tengo, ¿sí? Con la herramienta. Entonces, dale Luis, es con mucho gusto. Entonces, listo. Listo, entonces muchas gracias a todos por el tiempo, espero que les haya gustado, los invito a estar pendientes de nuestras redes sociales, ¿sí? Tanto en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, donde vamos a estar publicando la información, ¿sí? Donde va a estar la información de los slides que vamos publicando y de la información relevante acerca de las nuevas herramientas que se han desarrollado por parte de Autodesk. Entonces espero que tengan un feliz día y muchas gracias por la asistencia. Hasta pronto.